Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Estoy emocionada, vamos a hablar de una de las cosas que me gusta, que incluso he estado estudiando mucho por esta época, entonces... Bueno, bienvenidos a este capítulo nuevo, este capítulo muy interesante, pues ya como le digo a Carlita, este capítulo va a tener algo... Vamos a partir. Exacto, vamos a partir dos. En dos. Exacto. Porque, pues a ver, no le demos más largas, vamos a hablar de enfermedad renal. Ok. Pero lo vamos a partir en dos, porque sabemos que es mucha información y que son dos condiciones que pueden separarse porque pueden presentarse de forma independiente. Vamos a hablar de enfermedad renal aguda hoy. Sí. Y en el próximo de la crónica. ¿Cierto? Para que estén pendientes y no me pierdan el otro capítulo también. Bueno, explícanos qué es pues... La insuficiencia renal aguda. Bueno, digamos, voy a hacer como una combinación, de pronto para los médicos que nos escuchen, no lo sabe, voy a hacer una combinación entre insuficiencia renal aguda y daño renal agudo. Son dos cosas que médicamente nosotros separamos, pero en esta oportunidad, para que quede más claro el mensaje, lo voy a reunir. Entonces, es toda aquella situación que altere el funcionamiento de los riñones en menos de 3 meses. Y siendo más agudo todavía en los últimos 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Que mi riñón puede dejar de funcionar de una forma abrupta, es decir, hasta aquí, ya no más, y ocurrir en un momento de horas hasta 7 días, y eso es muy delicado. Eso es el que es. Bueno, no sé si recuerdas cuál es la función del riñón. O sea, el riñón tiene demasiadas funciones. Una de ellas, te va a despejar la mente. Por favor. Bueno, la que todos conocen es sacar las sustancias de desecho del metabolismo del cuerpo que son tóxicas, la saca en la orina. Las líquidas. Sí, la saca a través de la orina, entonces es una forma de eliminar desechos de nuestro cuerpo. Pero el riñón tiene demasiadas funciones. Por ejemplo, mantiene los líquidos en nuestro cuerpo, los que necesitamos. Nuestro cuerpo es 60% agua, esto muchas personas lo saben. Nosotras las mujeres tenemos menos, pero somos una gran proporción de agua. Si perdiéramos esa agua, moriríamos. Y una de las funciones de nuestros riñones es tratar de mantener esa agua dentro del cuerpo a toda costa. Regula la presión arterial, ayuda en el control de la presión arterial, ayuda en el control del azúcar en el cuerpo, tiene esa función. La vitamina D para los huesos, o sea, es que el riñón tiene muchas funciones. ¿Quién creería, no? Sí, no creyera que solo es para orinar y ya. Exacto. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Bueno, causas, las más frecuentes es cuando nuestros riñones se secan, no hay un buen aporte de líquidos. Eso puede ocurrir por muchas razones. Una de ellas es que perdamos mucha sangre. Por un traumatismo, qué sé yo, por una cirugía o algún accidente, entonces perdemos sangre y nuestros riñones no les llega la sangre que estaban esperando. Entonces, bueno, esas son como las más frecuentes. Pero hay otras que creo que son muy importantes y que cobran cada vez más relevancia, es el uso de algunos medicamentos que parecieran ser muy inocuos, muy leves, muy, ¿cómo decirlo? Como que... Muy simples, que no van a generar daño, pero podrían. Por ejemplo, los medicamentos analgésicos que utilizamos en la vida común y que son de venta libre. Y algunas personas abusan de los medicamentos. Ese tipo de fármacos podrían alterar el riñón. ¿Podrías dar algún ejemplo? Un ejemplo. Concreto? Sí, claro, muchos. Ibuprofeno.
nimesulide, naproxen, es que son todos los de esa familia. Los analgésicos. A ver, no estoy diciendo con esto que todos generen un problema en los riñones. Lo que quiero decir es que son de venta libre y que la gente los consume como si estuviera comiendo dulces. Okay. Entonces, claro, el consumo de estos fármacos de forma periódica hace que el riñón se vea expuesto a un daño continuo y puede generar un daño permanente. Okay. Y algunos medicamentos que se relacionan con ciertas enfermedades que son muy tóxicos. Sí. Por ejemplo, medicamentos que utilizamos en cáncer. Okay. Pero en general, los medicamentos para cáncer son muy fuertes pues, precisamente por la misma condición. Y no son de venta libre tampoco. Gracias, te amo, señor. Bueno, ¿cuáles son como los síntomas más relevantes? Los síntomas más relevantes. La disminución de la orina es uno de ellos. Es la incapacidad para hacer la misma cantidad de orina en el día, a pesar de que te hidrates bien. O cambios en la orina, cambios abruptos en la orina, cambios en la coloración, en la cantidad. Es como el síntoma que más representativo estaría y que podríamos ver como en la cotidianidad. Nosotros los médicos encontramos otras formas de hacer ese diagnóstico con exámenes de sangre, pero también, como mencioné al principio, como el riñón tiene tantas funciones, entonces un estado de deshidratación severo de un paciente, en los pacientes adultos muy ancianos, en un estado alterado de la conciencia. Mi papá estaba bien esta mañana y estaba en este momento como perdido, como que no sé, eso puede ser un síntoma. Desmayos. Okay. Entre muchos otros, pero creo que esos podrían ser los más llamativos. Ok, ¿y cómo se diagnostica? Bueno, nosotros cuando el paciente acude a nuestro servicio, en este caso creo que es como es tan abrupto, algo tan súbito, el paciente o deja de orinar, no percibe la misma salida de orina, o tiene alterado el estado de conciencia, o se desmaya, o tiene palpitaciones, o está deshidratado. Entonces estos pacientes suelen consultar por urgencias. Y es ahí cuando nosotros, pues además del examen físico y de conocer la razón por la que son llevados a urgencias, hacemos un examen de sangre para conocer la creatinina. La creatinina es una sustancia que es un producto de desecho de nuestro cuerpo y que es sacado por el riñón. Sí. Pero cuando nuestros riñones no funcionan bien, la creatinina se incrementa en nuestro cuerpo. Okay. Porque no es, o sea, los riñones no alcanzan a sacarla. Entonces empieza a acumular y nosotros la medimos en la sangre para conocer qué tan bien está funcionando ese riñón y qué tanto la está sacando o qué tanto se está almacenando. Ok, pero entonces, pues esta enfermedad es literal, o sea, no es como las otras que hemos hablado que son silenciosas, sino que esta cuando se ve, cuando la tienes inmediatamente se ve, o tiene un tiempo en el que se ve, no se ve. Se puede instaurar en cuestión de horas, okay. ¿Cierto? Puede suceder en cuestión de horas, pero puede pasar incluso hasta 7 días sin que tú tengas como los síntomas muy claros por los cuales consultes. Sí. Me explico. Estás en un día caluroso de verano, no te hidratas adecuadamente y además estás tomando medicamentos como los que hablaba ahorita, los analgésicos. Entonces son varias razones para que el riñón esté golpeado. Sí. Porque te estás deshidratando, no te estás hidratando bien y además le pusiste unos medicamentos que lo están golpeando. Exacto. Pero lo hiciste hoy y al otro día lo mismo. O estás en un lugar que definitivamente no tienes acceso al agua, no tienes cómo hidratarte y además estás consumiendo fármacos. Sí. Eso genera ese deterioro del riñón y pues cuando tú vas a mirar estás orinando poco, tu boca está seca, tu cuerpo busca hidratarte pero tú no tienes cómo, te duele todo, entonces tomas más medicamentos, es como un círculo vicioso. Y los síntomas entonces serían poca cantidad de orina, no vas a orinar, o sea, no te sale, o si te sale, sale poco y sale de una coloración diferente, como color
colombiana, para los que somos de Colombia conocemos Ah, eso. qué rico, entonces una colombiana, ¿no? O color Coca-Cola, que ya es demasiado severo, Ay, ¿cierto? mucho. Entonces, cuando eso sucede es cuando el paciente se alerta y dice, ah, ¿qué pasó? ¿Cierto? Sí, es que no Claro. creo que es normal ver ese color ya. Claro. Pero entonces eso es una enfermedad que Abrupta. ataca rápido, o sea, Sí, si te da es en inmediato. horas a días. Sí, que, Y es pues, lo que, bueno, eso hace consultar al paciente, pero a veces no consultan tan tempranamente como uno quisiera. Sí. Entonces puede dificultar un poquitico el diagnóstico. Bueno, es que me imagino que pues como uno a veces se cree médico, ¿cierto? Médico en casa. Pues Y entonces, busca en Google. exacto. O uno cree como en todas las cosas que le dicen los abuelos, la mamá, pues nosotros tenemos como que en Creencias. nuestra cultura muchas cosas de que una ramita con esto, entonces uno cree que todo se lleva con un té, Exacto. con Ay, agüita con menos mal- bicarbonato. Menos mal mencionas eso, Juan, porque no lo tenía en mi cabeza. Pero algunas ramas que utilizamos como muy naturales pueden inducir a mayor daño. Por ejemplo, tomarse un té en una condición como la que yo mencioné ahorita es poner al riñón a trabajar muchísimo más en una condición que él no está Sí. para eso. Podría empeorar la situación, ¿cierto? Entonces es importante que la gente sepa que existen ramas, como la llaman muchas Sí. personas, que no son inocuas, que pueden generar un efecto importante en nuestros Pueden órganos. dañar mucho más. Sí, entonces que no piensen que las cosas son como tan deportivas. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas que hacemos. Sí, o sea, que imagino que al primer síntoma, pues Es mejor inmediatamente consultar. consultar. Y también aquí aprovecho y hago la pauta. Si usted es de los que les gusta tomar medicamentos naturales o naturistas, cuéntele a su médico, sea honesto con su médico, que si el medicamento que usted está tomando no le va a hacer daño, pues su médico se lo va a decir. Pero si de pronto es un medicamento que pudiera estar restándole efecto a otras terapias que usted está tomando, pues es importante que su médico lo sepa para que eso podamos hacer algo. Exacto, no, y que se lo tomen de buena manera, que no crean que todo es por pues sí, porque solo te quieren mandar medicamentos de una Exacto, marca o de eso, sí. Simplemente es porque te quieren. Queremos el bienestar Exacto. del paciente, es verdad. Bueno, ¿cuáles son las opciones del tratamiento de estas personas? Bueno, entonces cuando hacemos un diagnóstico oportuno y conocemos la causa, Sí. por ejemplo, el que puse ahorita, al paciente estuvo muchos días sin poder acceder al agua, se deshidrató, además estuvo tomando analgésicos, qué sé yo, entonces lo primero sería retirar los analgésicos y ofertar una buena cantidad de líquidos al cuerpo. A veces es necesario poner medicamentos venosos para hacer una recuperación rápida del riñón. Sí. Cuando obedece a uso de medicamentos tan fuertes como los que utilizamos en cáncer, nosotros reconocemos que algunos de esos medicamentos ya sabemos más o menos qué va a generar, entonces estamos muy pendientes de los pacientes. Esos pacientes suelen tener mucha monitoría mientras les administramos estos fármacos. Y en algunos momentos cuando el paciente llega en una condición muy severa, donde los productos de desecho de nuestro cuerpo están muy acumulados en el cuerpo y son altamente tóxicos, y me refiero a que llegan al nivel de toxicidad cerebral, Okay. O incluso a acumular otras sustancias que nosotros normalmente tenemos en el cuerpo, pero a unos determinados niveles y se suben mucho y podrían generar arritmias. Entonces es necesario tomar la determinación de poner al paciente en diálisis. Okay. Y con esto puede ser una palabra muy fuerte escuchar que uno vaya a estar en diálisis, pero no significa que sea de por vida. A veces lo que hacemos es pasar al paciente a diálisis para eliminar rápidamente esos productos de desecho y descontaminarlo rápidamente, Sí. para evitar graves consecuencias de eso. Y puede que necesite la diálisis unas 2, 3, 4 veces, y después de eso haya recuperación del riñón. Okay. Eso solamente el seguimiento marca la pauta. Entonces algunas personas podrían requerir diálisis un corto periodo de tiempo,
Hay otras que si el daño ya es muy severo, toca mucho más exacto, tiempo o entonces hasta de por vida. por eso la intención es reconocer rápidamente esto y consultar, Sí, porque del tiempo en que pase el riñón así va a depender el pronóstico del paciente. ok. O sea que imagino que pues una de las, de uno de los hasta tratamientos o prevenciones autoconocerse, ¿cierto? Saber si estás orinando de una manera diferente o tu cuerpo está actuando de una manera diferente, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿qué complicaciones suelen surgir? Varias. Entonces, la primera es la renal. La complicación renal es quedarse en diálisis siempre. Esa sería la más temida. Pero como el riñón interviene en tantos procesos de nuestro cuerpo, entonces arritmias cardíacas, alteración del estado de conciencia, coma, alucinaciones, Ok. deterioro cognitivo, delirio, es que son varias. Esas son las más temidas, Sí. ¿cierto? Hay otras que es como otros mecanismos de compensación que tiene nuestro cuerpo para ayudarle al riñón, entonces interviene por ejemplo la parte pulmonar y el pulmón trata de equilibrar un poco por otros mecanismos respiratorios lo que está pasando en el riñón, pero suele ser algo muy transitorio. Sí, necesitamos recuperar la función del riñón para que todo se restablezca. Ese nivel. Uh-huh. Bueno, ¿qué medidas preventivas tiene, pues Bueno, uno podría tener? Entonces, pues como las causas más frecuentes se relacionan a la pérdida de volumen de nuestro cuerpo, entonces obvio, yo no puedo decir que voy a prevenir un accidente, pues nadie quiere tener un accidente, ¿cierto? Pero sí puede evitar quedarse sin hidratación. Entonces, si yo voy a estar en una actividad física extenuante, en un tiempo prolongado, qué sé yo, acampando, llevar una garantía de hidratación adecuada. Me refiero a que uno debe tener un aporte de agua donde esté, no solamente de gaseosas y ese tipo de líquidos, sino de agua potable. Porque muchas veces salimos a acampar y digamos encontramos agua, pero esa agua no es potable y en vez de cuando la consumimos, en vez de ayudarnos a hidratarnos, puede generar una diarrea y es otro mecanismo para deshidratarnos. Exacto. Entonces tener acceso a agua que uno pueda consumir. Se puede pues como utilizar estos hidratantes, no bueno, vamos a tirar una marquita, no el Gatorade, porque el Gatorade pues en realidad es un refresco normal. Uh-huh. A ver, pero el electrolit. Exacto, entonces todos estos sueros fisiológicos tienen unos componentes que lo hacen ser un suero. Y cuando nosotros tenemos diarrea o vómito, lo que perdemos por vómito o lo que perdemos por diarrea es diferente. Entonces por eso a veces es necesario, bueno, la hidratación funciona y siempre tengas un aporte de hidratación es válido. Sí. Pero puedes tener requerimientos diferentes de acuerdo a lo que te esté pasando. Entonces, si un paciente tiene diarrea y además tiene vómito, sí. ¿Cómo lo hidrato? Si todo lo va a vomitar. Por la vena. Exacto, entonces ahí toca consultar. Okay. Toca consultar porque toca ponerle los medicamentos venosos hasta garantizar que el paciente pueda tolerar la vía oral y se pueda hidratar en casa sin necesidad de tener una venoclisis. Okay. Está buena esa frase, esa palabra. Bueno, ¿cuál es el pronóstico? No, pero espérate, me faltó una parte fundamental. Okay. Que es cuidado con el uso de algunos medicamentos que parecieran muy seguros, pero que a veces utilizamos de forma deportiva. Sí. Entonces, todos los días me levanto y me tomo la acetaminofén aunque no me esté doliendo nada, por si las moscas. Ok. ¿Cierto? O todos los días me levanto y me tomo el ibuprofeno porque de pronto me puede doler algo. Venga. Sí. Eso significa que su cuerpo va a buscar la estrategia de sobrellevar ese medicamento que no hace parte del inventario normal. Okay. Entonces cuidado que los riñoncitos pueden estar sufriendo, entonces cuidado con el automedicarse. Sí, yo me acuerdo que pues yo conocí a una persona que se tomaba
todos los días por la noche antes de acostarse, un acetaminofén. Ok. Por prevención, para dormir bien. Prevención. A ver, sí es verdad que el acetaminofén es un medicamento seguro, pero pues hasta nosotros vemos pacientes intoxicados por acetaminofén. Okay. Entonces hay que tener cuidado. Si uno no necesita un medicamento Wanfi, Mejor. ¿para qué? Sí, no hay necesidad. O sea, no. Por prevención, no. Esa no es una forma de prevenir. Una forma de prevenir es hacer ejercicio, alimentarse bien, dormir bien. Ok. Bueno, ¿y cuál es el pronóstico de un paciente? Depende. Si la causa de lo que está dañando el riñón yo la resuelvo en menos de 7 días, según los estudios, hasta el 90% de los casos recuperan la función del riñón al año. O sea, eso no es que se recupere de un momento a otro, puede tardar hasta un año. Y depende de qué estrategias se hagan y cómo se hagan y qué tanto se cuide ese riñón en ese año. Okay. Y si yo me demoro mucho, tanto para consultar como nosotros los médicos para garantizar que el tratamiento funcione más de 7 días, la probabilidad de mejora al año puede ser hasta el 47%. Mira que baja muchísimo. Bastante. Entonces, sí, la idea es consultar oportunamente, reconocer oportunamente lo que está pasando, no automedicarse, buscar ayuda. Ok. ¿Y cuál es como la diferencia entre esta enfermedad, insuficiencia renal aguda y la crónica? El tiempo aquí es la parte fundamental. Okay. Yo al inicio mencionaba, esto puede ir hasta 3 meses, ¿sí? Después de los 3 meses, cuando yo tengo alterada la función de mis riñones, después de 3 meses y sigue alterada de 3 meses en adelante, no hay nada que hacer. Ya estamos hablando de que es una condición crónica. Ok. Y que como tal hay que asumirla y hay que buscar estrategias para que no se deteriore más, pero para mantenerla ahí. Pero ya estás con ese rótulo. Ok. Bueno, puede que esta pregunta sea que un médico que la escuche puede decir, uy, no, sepan qué le pasa. Para eso es esto, ¿no? Pero eso puede, pues, ¿existe trasplante de esto? O es... Sí. Ah, ok. Sí. Ah, bueno. No, de hecho, los trasplantes renales son uno de los trasplantes más frecuentes que existen. Ok. Desafortunadamente no hay mucha gente donante. Y aquí hago un llamado a que seamos donantes de órganos. Sí. Pero sí, los trasplantes renales se realizan. Como todo tiene unos pro y unos contra. No todas las personas pueden recibir un trasplante, ojalá pudiéramos ofertar eso. Y cuando un paciente realmente va a ser llevado a trasplante de órganos es porque no existe otra estrategia y porque cumple con unas características. Sí. O sea, yo no le puedo poner un riñón tan preciado a una persona cuya expectativa de vida no va a mejorar porque yo le ponga el riñón. Okay. Entonces yo debo buscar que ese riñón llegue a una persona que realmente pueda sacarle mucho provecho. Sí. Entonces es difícil acceder al trasplante renal porque no existen muchos donantes y porque hay que cumplir ciertas características, pero sí se hace. Y una vez los pacientes están en trasplante pueden ocurrir muchas cosas, dentro de ellas rechazar el trasplante. Entonces es una situación que puede presentarse, no es la que quisiéramos, pero puede pasar. Y nuevamente un paciente que está trasplantado también es considerado un enfermo renal crónico, a pesar de que tenga un riñón que ya está funcionando. Pero es porque me imagino que ya el cuerpo, como lo decías en anteriores capítulos, como que tiene como una cicatriz o un... Exacto, hay algo que no está del todo bien y no podemos, digamos, hacernos los ciegos. Está funcionando bien el riñón, pero es una persona que ya de por vida va a necesitar unos medicamentos para no rechazar ese órgano. Sí. Y para que no se le deteriore. Entonces toca estar súper pendientes de este tipo de pacientes. Pero sí, el trasplante renal existe, gracias a Dios, salva muchas vidas y ojalá salvar muchas más. Y la invitación es a que todos seamos donadores de órganos. Bueno, y vamos ya a la partecita de los mitos de la insuficiencia renal aguda, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿esta es irreversible?
No, si nosotros hacemos un diagnóstico rápido, acertado y un tratamiento adecuado, se revierte. Ok. Vieras que yo diría que el riñón es uno de los órganos más agradecidos que tenemos, porque Sí. aguanta y aguanta y aguanta, hasta que ella dice, no, en serio ya no más, pero en serio que O sea, aguanta muchísimo. O sea que tú consideras que cuando que cuando una persona muestra o le da esta enfermedad es porque el riñón ya hizo de todo. Pero no te imaginas todo lo que ha pasado ese riñón para llegar a ese punto. Cuando ella dice, no, es que estoy cansado, es que realmente ha luchado y ha batallado muchísimo, porque los riñones son unos órganos que son demasiado maravillosos y que creo que responden muy bien cuando uno los trata bien. Okay. Yo lo veo, yo lo he visto con exámenes y con tratamientos, uno dice, no, increíble. No pensaba que esto se pudiera recuperar y se recuperan. Es con unos detallitos, con cuidarlos, ellos responden bien. Ok, bueno. ¿Solo le da a personas mayores? No, puede ocurrir en cualquier momento de la vida y por múltiples razones, ¿cierto? Si, qué sé yo, tengo un accidente, salgo y tengo un trauma masivo que hace que yo pierda mucha sangre, esa pérdida excesiva de sangre hace que mis riñones se queden secos y si eso no se resuelve pronto, mis riñones van a sufrir las consecuencias, entonces eso puede pasar en cualquier momento. Ok. ¿La diálisis es el único tratamiento? No, si yo tengo como solucionar la causa rápidamente, la diálisis podría ser una opción, pero la más alejada. La más alejada. A veces es la única que tenemos y hay que ofrecerla. Ojo, la diálisis, como la insulina en el capítulo de diabetes, salvan vidas. Sí. Entonces no tenemos que tenerle como esa aprehensión. Siento que es una palabra fuerte para muchos, pero a veces es lo que te va a salvar la vida y puede que no sea una cosa de por siempre, sino algo transitorio. Ok, bueno. Y solo le da a personas con antecedentes de enfermedad renal. Las personas con antecedentes de enfermedad renal tienen más predisposición. Claro, si yo tengo unos riñones que ya están muy golpeados y le meto cualquier noxa, cualquier daño, pues lo pongo a consumir fármacos todos los días sin necesidad, obviamente ya lo que está dañado se me va a dañar más fácil. Pero no son los únicos pacientes que son vulnerables. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, los pacientes hipertensos, nosotros, o sea, todos somos vulnerables. Okay. La invitación es a no menospreciar que cualquier cosa podría generar un daño. Ok, y por último, tomar mucha agua previene esta enfermedad. Pues a ver, es que del 30 al 60% de las causas de daño renal agudo es por falta de flujo al riñón. Sí. Entonces, pues si la causa es el accidente, pues no sería la razón. Pero la deshidratación es una causa muy importante, entonces garantizar que una persona esté hidratada es una forma de proteger el riñón. Tampoco nos podemos ir al otro lado y es sobrehidratarnos. Sí, eso te iba a preguntar, ¿hay un límite? Claro, porque entonces la idea es, no, ¿cuántos son los litros de agua al día que todo el mundo recomienda tomar? No sé. 8 litros, 8 vasos de agua al día. Sí. Listo. Pues es que el agua que tomamos no solamente está en el agua que tú consumes, el arroz que te dio alguien en el almuerzo está hidratado, tú no te lo comiste seco, la sopa, todos los alimentos tienen un aporte de líquidos, sí. La fruta que tomaste más, todo tiene líquido, entonces digamos eso es de alguna manera un aporte de agua. No es que nos sentemos a tomar los 8 vasos de agua al día. Ideal mantenerse hidratado. Sí. Si estás en un clima frío, pues uno tiende a cambiar el tipo de bebida, bebidas calientes, pero está bien, vamos a orinar un poco más porque el cuerpo, bueno, los riñones buscan mantener ese equilibrio, sí. ¿Cierto? Pero no es tampoco pasarse al otro lado, sobrehidratarse también es malo. ¿Listo? Es sobrecargar el cuerpo de líquido y eso pues va a poner a los riñones a trabajar un poco más para sacar el exceso de líquido porque ellos mantienen lo preciso, sí. Lo que necesitamos. Bueno, y otra, es una duda sí. muy... Todas son bienvenidas. Muy mía. ¿Hay alguna diferencia cuando orinas de una coloración más amarilla a una más clara?
Qué bueno que me haces esa pregunta. Yo creo que es una cosa con la que todos los médicos batallamos en una consulta. Porque, doctora, yo estoy orinando más amarillo. Soy deshidrato. Exacto. Entonces hay que tener conciencia de, me gusta que mi paciente esté pendiente de cómo orina, cómo hace popó. Eso es importante conocerse. Pero, por ejemplo, la orina que nosotros tenemos en la mañana, la primera orina de la mañana, la vamos a ver más oscura y es apenas normal, porque es una orina que está acumulada de 8 horas de sueño, para quienes duermen 8 horas. Entonces tiende a tener una coloración más concentrada, un olor más concentrado, ¿cierto? Y la orina del resto del día suele ser más clara, más amarillo pálido, ¿sí? Y es normal. ¿Por qué? Porque estamos tomando líquido, vamos al baño, tomamos líquido, vamos al baño hasta que nuevamente nos acostamos y pasamos 8 horas sin ir al baño. Entonces la primera orina de la mañana suele ser más oscura y tener un olor más concentrado. Sí. Bueno, y adicionalmente la orina tiene características u olor dependiendo de lo que comemos. Ok. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, quienes coman espárragos, los espárragos son fuertes y generan un olor muy característico en la orina y es normal y va a ser transitorio. El consumo de proteínas, las carnes, no solamente las rojas, las carnes en general, van a tener una concentración más alta en la orina que va a tener una característica específica y un olor más característico. Por eso la hidratación es importante. Quienes consuman proteína como la que utilizan suplementos nutricionales, hay que tener cuidado. Los suplementos nutricionales, si no se manejan adecuadamente, pueden causar daño renal y lo he visto muchas veces. Sí. Porque sobrecargan al riñón también, entonces hay que tenerlo presente. Algunos medicamentos, hay un desparasitante que a veces yo prescribo y eso le pone en la orina literal como si fuera radioactivo y es mientras consume el fármaco, y eso a veces es importante mencionárselo al paciente porque si yo no se lo digo, entonces él va a decir se me dañaron los riñones. Sí. Entonces yo le digo, mientras tomas este medicamento por estos 3 días, que es un desparasitante que utilizo mucho, se te va a poner la orina y todas las secreciones del cuerpo de ese color, y es normal. Y una vez ya lo terminas de tomar, la orina vuelve a tener una coloración normal. Eso es importante también mencionarlo y es algo que a veces en la consulta se nos pasa decir. Siempre que tenga sangre de la orina, color colombiana o color Coca-Cola, consulte. Eso no es normal. Sí, yo creo que ya, eso ya es un exceso. Claro. Bueno, pero sí, es como lo que quería mencionar. ¿Quisieras añadir algo que te parezca importante? Pues creo que hemos abordado todo, pero si hay alguna duda que exista, nos pueden escribir tranquilamente, que pues para eso estamos. Perfecto, pues hasta aquí ya este capítulo. Muchas gracias, Carlita, dejaste todo muy claro como siempre y nos vemos en el próximo capítulo y ya, chaito a todos. Chao. Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerden que tendremos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos en nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Balbuena y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.